Hoy hacemos un combo y seguimos el tiempo. Y bueno, yo les voy a compartir algo que ha impactado mucho mi corazón y mi mente también. Y es algo que estamos viendo bueno, un curso que estamos haciendo ahí los lunes con el Instituto FIET. Y realmente me ha impactado mucho este tema y quería compartirles. Tiene un poco que ver con lo que hemos cantado y con lo que vamos a cantar después. Y sabe que pensando en esto, pensaba también en cómo cuando pasamos tiempo con alguien en nuestra vida, se nos van pegando, digamos, algunas cosas, ¿no? ¿Les ha pasado o no? Que ya tenemos algunos gestos parecidos a nuestra pareja, nuestro hijo habla igual que nosotros, o nuestro hermano, con quien compartimos mucho tiempo, pasa esto de que se nos van pegando algunas cositas. Y bueno, lo mismo pasa con Jesús. Cuando caminamos con Jesús, también vamos adquiriendo algunas cosas de Él. Y me impactaba ver cómo Jesús quería que sus discípulos también pasen tiempo con Él, estén con Él. Y saben que Jesús no es que Él dictaba materias, como nosotros hoy conocemos una clase común y corriente, sino que Él era la materia. Caminar con Jesús era aprender diariamente, constantemente. Él era la materia. Y también veía cómo los discípulos iban aprendiendo junto a Jesús y a la vez no sabían que estaban aprendiendo. Así que eso también me impactaba. Primera Juan 1 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Voy a ver si puedo sacar esto un segundito. Perdón, Bruno. Ahí está. Mira, no hice ruido. Si no, el sonidista se me enoja. Y bueno, pensando en esto, saben que él decía lo que hemos contemplado. Y contemplar no es lo mismo que ver. Uno puede ver algo, pero contemplar va un poquito más allá. Entonces, por eso él lo que explica Juan es esto, ¿no? Hemos oído, hemos visto con nuestros propios ojos y hemos contemplado. Pero aquí una observación, y ahí vamos a hacer un pequeño paseo, es que los discípulos no siempre estaban muy cómodos con Jesús. Quizás usted empiece a recordar algunas situaciones donde los discípulos no estaban muy cómodos al lado de Jesús. Todo muy bien, aprendían, caminaban con Él, pero hubo varias veces que Jesús como que los tambaleó un poco. ¿Se acuerdan? Vamos a ver algunos ejemplos. En Marcos 4 hay una tormenta, ¿se acuerdan la escena? Hay una tormenta, están ahí preocupados los discípulos y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Entonces los discípulos le dicen, Jesús, que no te importa que perecemos. Le hacen una especie de reproche, ¿no? A Jesús. Imagínese eso. Entonces no estaban muy cómodos los discípulos. En Marcos 14 encontramos la escena donde Jesús camina sobre el agua. ¿Se acuerdan? ¿Qué decían los discípulos? ¿Qué pensaron que era Jesús? Un fantasma. Bueno, yo también me hubiera asustado, le soy sincero, ¿no? En Lucas 24, camino de Emaús, Jesús iba caminando con ellos y ellos no percibían que era Jesús. Quizás porque en su mente decían, no puede ser Jesús si está muerto. Entonces mentalmente quizás era imposible para ellos. Y en Mateo 16, ahí recordarán cuando Jesús les pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo o que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. Y saben que Jesús no les corrige, por eso era un buen maestro. No es que les corrige, le dice, no, eso está mal, sino que los ayuda a encontrar una respuesta. ¿Y qué les dice? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Los hace reflexionar un poquito, pensar ahí. ¿Y qué dice Pedro ahí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me impactaba esta frase que dice, la base de nuestra experiencia espiritual es la confesión de la verdadera identidad del Hijo de Dios. Entonces es fundamental que a la hora de iniciar una relación con Cristo podamos confesar cuál es
su identidad y con base en esto comenzar a caminar con Él. Y yo me preguntaba, ¿yo estoy seguro quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Y eso es lo que te quiero hacer reflexionar un poquito hoy. Dice que Dios promete a aquellos que tienen hambre y sed de conocerlo más, que Él se va a mostrar en una dimensión mayor de quién Él es como persona. Yo sé que si estás acá, como nosotros, es porque tenemos el privilegio de conocer más a Dios. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Ese privilegio lo tenemos. Todos los que estamos acá, los que nos están escuchando, si sos hijo de Dios, tenés el gran privilegio de conocer más de Dios. Pero hay una pequeña cuestión ahí, y es que cuanto más conocemos a Dios, más nos debería incomodar. ¿Por qué? En los evangelios vemos que quienes más cerca estaban de Jesús eran quienes generalmente más negativamente reaccionaban. ¿Se entiende? Quienes más cerca estaban de Jesús eran los que más negativamente reaccionaban muchas veces. Miren, ahí siguiendo el ejemplo de la confesión de Pedro, Jesús les empieza a contar en Mateo 16, les empieza a contar de que Él tenía que sufrir, que era necesario que lo maten y que al tercer día iba a resucitar. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? ¿Recuerdan? Lo apartó a Jesús y dice la Biblia que lo reprendió. Yo abría los ojos así también porque ¿cómo podemos reprender a Jesús, verdad? Pero Pedro, que era medio ahí, que saltaba rápido, fue y lo reprendió a Jesús. Me imagino esa escena, Jesús agarrándose la cabeza y le dijo, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, le dice Pedro. Jesús se volvió y le dijo, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, le respondió Jesús. Y esto pasaba porque los discípulos, como tal vez nosotros, esperaban un Mesías más a la medida nuestra, a la medida de los hombres, que a la medida de Dios. Entonces, para Pedro no era concebible entender esto de que Jesús, el Mesías, iba a terminar en una cruz. Era inconcebible para él. Por eso, ese final a él le costaba entenderlo. Por eso saltó y lo reprendió a Jesús. Y bueno, vemos en Juan 6 también cómo mucha gente dejó de seguirlo a Jesús directamente. Se acercaban, lo escuchaban. Si Jesús era demasiado duro, se alejaban, dejaban de seguirlo. Hay otra escena en Marcos 10 donde la gente quiere obligar a Jesús a ser su rey. Jesús no quería, no era su momento, pero la gente lo quería obligar lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Es que los discípulos y la gente en ese momento tenían una perspectiva de lo que iba a ser el Mesías, de lo que iba a ser ese Salvador, más hecha a la medida de ellos que a lo que Dios realmente había planificado. Y para cerrar, hay algunas implicaciones que trae esto a nuestra vida hoy, ¿no? Como cristianos, y es que no podemos crecer, voy a leer esta frase, no podemos crecer en nuestra relación con Dios si no reconocemos cuán fuerte es ese concepto de Cristo como una versión mejorada del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te pregunto hoy, ¿cómo es Jesús para vos? ¿O cómo es Cristo? Lo más probable es que nos imaginemos a alguien que conozcamos, a un ser humano, y digamos, bueno, es 1000 veces mejor que este ser humano, o es más lindo, más amable, más bello, pero sí, siempre estamos pensando en un ser humano. ¿Se entiende el concepto? Y la verdad es que Cristo es enteramente distinto. No nos va a alcanzar la vida para entender cómo es Él. Y no tiene nada que ver con nuestra perspectiva. Así que hay una frase que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y dice que el hombre le devolvió el favor, que también lo creó a Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces yo quiero dejarte en esta tarde un desafío, pensando en esto, en quién es Jesús para vos, quién es Jesús para mí.
Y esto sabe que lo tenemos que hacer día a día. No una vez al año ponernos a pensar, sino que día a día tratar de descubrir que posiblemente lo que creemos nosotros de cómo es Jesús esté equivocado. Entonces día a día tenemos que buscar, escudriñar ahí en la palabra de Dios y descubrir quién es Él realmente. Porque, ¿sabes? Es muy fuerte en nosotros el deseo de controlar a Jesús. ¿Le ha pasado? Que muchas veces buscamos en la Biblia y que Dios me hable, pero quiero que me diga lo que yo quiero escuchar realmente, no lo que Él tiene que decirme en su palabra. Dice, pensaba en esto también de que si no hay transformación y si no hay alguna incomodidad en tu vida, es decir, si al Jesús que estamos siguiendo es igual que vos, camina como vos, ve las mismas películas que vos, lee los mismos libros que vos, ama a las mismas personas que vos, entonces nos tenemos que preocupar, nos tenemos que asustar un poquito y decir, ¿qué está pasando? ¿Es Jesús el de la Biblia o es el Jesús que yo tengo como preconcepto en mi cabeza de una versión mejorada del ser humano? Cuando caminamos con Jesús, seguramente Él nos va a desconcertar de alguna forma. Si eso no está pasando, nos tenemos que preocupar un poquito. Como dijo Isaías, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que quería dejarte esta reflexión hoy. Y si tenés para anotar, yo te animo a que lo hagas. Te voy a dejar 3 preguntas para que trabajes en la semana, cuando puedas. Hoy no. Y es preguntarte si tenés un Jesús domesticado. Si has domesticado a ese Jesús, Hijo de Dios, Todopoderoso. Y esto a mí me impactaba porque me hacía ver en mi propia vida, ¿no? Yo me ponía a reflexionar y decía, tal vez sí, tal vez tengo un Jesús que le gusta lo mismo que a mí, que se junta con la misma gente que yo, que está en los mismos grupos que yo, que lee lo que yo, y esto me impactaba el pensar de que tengo que asustarme un poco. Entonces, ¿tenés un Jesús domesticado? En segundo lugar es, ¿cómo te das cuenta de esto? ¿Qué señales podés encontrar en tu vida de que te hagan ver de que sí tenés realmente a un Jesús domesticado y no el Jesús de la palabra? Y por último, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué pasos de acción vas a tomar para decir, no, yo no quiero que Jesús sea tal cual yo soy, sino que sí quiero que me desconcierte y que mi experiencia con Jesús sea más parecida a la experiencia que tenían los discípulos, donde Jesús los dejaba un poco sin respuestas, los dejaba pensando, los dejaba desconcertados, y que esta pueda ser tu oración. Así que yo te animo ahora a que cierres tus ojos también y que podamos estar pensando en esto, en que si Él no te está desconcertando, si Jesús no está movilizando alguna parte de tu vida, puedas enfocarte en esto y decir, Señor, yo quiero que me